Bueno, ahí vamos, ahí seguimos. Segunda parte de nuestra historia en el día de hoy. A ver, acá estamos. Con diapos desde el principio. Bueno, la historia de la bioética. Para poder hablar de la historia de la bioética, primero tenemos que poder definir qué es la bioética. Y la bioética es una disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así como las relaciones de los hombres con el resto de los seres vivos, ¿sí? No ya habla de los hombres hacia los hombres, como vieron ustedes en la semana pasada en la película y en los principios de la bioética, sino también de los hombres en relación con el resto de los seres vivos. Por ejemplo, un planteo de la bioética sería cómo estamos preservando el medio ambiente. Otro planteo es, debemos permitir la entrada de esos criaderos de porcinos chinos a la Argentina. Otro planteo de la bioética, ¿es ético no castrar una perra? Por no ir hasta zoonosis donde castran gratuitamente y que tengan perritos y esos perritos sean arrojados mínimamente a la buena de Dios, ¿no? Sino arrojados a un río o donde sea para que mueran prontamente. En fin, la bioética hoy es nuestra relación moral, ¿sí? Con los hombres y con el resto de los seres vivos. Vamos a hablar de la prehistoria, pero cuando hablo de la prehistoria, no hablo de esa prehistoria de la historia, sino la prehistoria de la bioética, ¿sí? O sea, hubo razonamientos éticos respecto del trato con los hombres, pero no era la mismísima bioética que recién viene a plantearse en el siglo XIX. En esta prehistoria de la bioética está el Código de Hammurabi, 1760 años antes de Cristo, responsabilidades de los médicos al ejercer. Luego Hipócrates, 460 a 370 a.C., con el juramento hipocrático. La escuela escolástica, movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía grecolatina para comprender la revelación religiosa del cristianismo, conservación de la vida y acciones de doble efecto. Eran los principios básicos de la escuela escolástica. ¿Se acuerdan que cuando vimos en teorías socioculturales, no solo vimos la escolástica, no sé si les tocó a alguno al final la escolástica, pero el utilitarismo seguro que lo vimos como escuela de la filosofía, que ahora lo vamos a ver un poquito también? Bueno, por eso yo les decía, cuando hablábamos de ética y de bioética, que no se los puede considerar sinónimos de la moral, porque acá hay todo un razonamiento filosófico de la moral, y acá tenemos un ejemplo, y con el utilitarismo tenemos otro, y con la filosofía kantiana tenemos otro, y en fin, casi todas las filosofías hacen un planteo moral, y por lo tanto entran en la discusión de la ética y de la bioética. Seguimos hablando de la prehistoria porque la historia de la bioética empieza cuando empieza la bioética, en el siglo XIX. ¿Sí? Deontología médica en el siglo XVIII, un conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta del profesional médico. Fishard, 1895, ahí está, a 1953 vivió este señor, es el padre de la bioética y utilizó por primera vez este término de bioética en un editorial publicado en 1927, siglo XX, en la revista alemana de Ciencias Naturales Cosmos. Redefine las obligaciones morales hacia las formas de vida humana y no humana. Argumenta que la nueva ciencia y la nueva tecnología requieren una nueva reflexión filosófica. Lástima que lo vinimos a escuchar recién hacia fines del siglo XX. Si lo hubieran escuchado ahí, la verdad que estaríamos frente a otro tipo de vida. El Código de Ética Médica de Nuremberg, 1947, termina la Segunda Guerra Mundial. Semejante atrocidad que cometieron los nazis con la población judía, ¿sí? Estos experimentos que realizaron y que fueron todos juzgados en el Gran Juicio de Nuremberg. Toda la jerarquía nazi fue juzgada en el juicio Nuremberg, y ahí estuvo, no sé si tengo el nombre, que tampoco me sale acá,
el doctor, bueno, ahora después se los digo en la próxima, no me sale. El médico que era el que encabezaba todas las aberraciones que se cometieron con los judíos. Por ejemplo, a él se le ocurría, si le llegaba a tocar en suerte mellizos o gemelos, transfundirle sangre a uno de los gemelos judíos, sangre de algún nazi, para ver si se le cambiaban las ideas, y lamentablemente a lo mejor hasta moría por falla en la biocompatibilidad, ¿sí? Por no compatibilidad sanguínea. Bueno, como eso, montones de aberraciones sufrieron los judíos y fueron juzgados en este juicio de Nuremberg, y ahí apareció el Código de Ética de Nuremberg, que es muy interesante, que el primer punto que trata es de la autonomía del paciente, que la persona tiene derecho a saber en qué participa y decir si está de acuerdo. Y aún cuando diga que está de acuerdo, principio de autonomía de los principios de la bioética, aún cuando esté de acuerdo al principio, puede arrepentirse a la mitad de la práctica y decir yo de esta me salgo, y tiene el derecho a hacerlo. ¿Sí? Básicamente el Código Nuremberg lo que hace es regular la experimentación con seres humanos. Seguimos hablando de seres humanos solamente, no de todos los seres vivos. ¿Sí? Bueno, luego llega la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, más o menos en la misma época, 1948, también los invito a leerlos durante esta semana, que habla también un poco de todo esto, ¿sí? Y lo mismo el Código de Helsinki. El primer comité de bioética. En diálisis, disponible en 1961, los aparatos, la diálisis empezó a estar disponible en 1961. Se me apareció el zoom del video anterior que grabamos, que ya está listo. Pero los aparatos eran muy limitados y apareció la cuestión de seleccionar a quién se trataba y a quién no. A qué insuficiente renal se le aplicaba diálisis o a quién no. En Seattle se creó un comité compuesto en su mayoría por no médicos, con el encargo de señalar los criterios para seleccionar los pacientes que podrían acceder a la diálisis y por tanto decidían sobre la vida y la muerte. Ay, cómo llora Ramírez, por eso me quedé callada. ¿Qué pasa, Ramírez? Estoy preparando clases. Él está cansado de las clases, pobre Ramírez. Ustedes imaginen, es más o menos lo que está sucediendo ahora, ¿sí? ¿Quién va al respirador y quién muere? ¿Mm? Qué tremendo, que nunca nos pase. Criterios de muerte clínica. El 3 de diciembre de 1967, el doctor Barnard realiza el primer trasplante de corazón. Aparecen los problemas de consentimiento del donante y de determinación de la muerte, ¿sí? Las directrices de la Harvard Medical School para ambos temas. Son ellos los que plantean el consentimiento de la persona que muere o de su familia. A veces la persona es donante, manifiesta su voluntad de donar y la familia después se niega, y también puede ser, ¿sí? Las directrices de Harvard, de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Medicina, en los dos temas, en consentimiento del donante de donar sus órganos y la declaración de la muerte clínica. ¿Cómo se diagnostica la muerte clínica? ¿Es cuando se muere el corazón? No, es cuando no hay actividad, no hay más actividad cerebral. ¿Sí? El corazón continúa latiendo, pero no hay más actividad cerebral. ¿Se entiende? Bueno, las primeras directrices para la investigación en humanos, este tema ya lo conocen. En 1972, Edward Kennedy saca a la luz el experimento de Tuskegee. Alabama, 1932 a 1972, 40 años estuvieron haciendo este experimento con la sífilis. El informe Belmont, la creación de la Comisión Nacional que elaboró unas directrices para la investigación con seres humanos. ¿Sí? 40 años. Ahí voy, ¿eh? Me llora atrás y me temo que ustedes lo escuchan. 40 años que en Tuskegee
desde 1932 para observar la progresión natural de la sífilis, 400 afroamericanos con sífilis fueron engañados en cuanto a su diagnóstico. Se les dijo que tenían mala sangre. ¿La recuerdan a Miss Everboyce, que en la realidad se llama Eunice Rivers? Diciéndoles, engañándolos a sus muchachos con que tenían mala sangre. Y se les reclutó en un estudio observacional atrayéndolos con tratamientos especiales. En realidad no eran tratamientos, eran punciones lumbares para ver cuál era la progresión de la sífilis. En 1947 ya existía la cura de la penicilina en el mundo con la cura de la sífilis con penicilina, ¿sí? A los pacientes se los mantuvo a propósito desinformados y sin tratamiento. De hecho, en un momento de la película se entra en tensión porque este afroamericano que se va del pueblo, que era el novio de la señorita Evers, y entra en el ejército, él se entera de que se pueden administrar penicilina y curarse, y se lo propone a Miss Evers, y en esto de intentar colaborar, la señorita Evers, como no le dan la penicilina para administrárselas, les roba para uno de sus compañeros, pero ya es tarde, y de hecho intentan hacerla sentir culpable. Ramírez, callate. Intentan hacerla sentir culpable de que la penicilina que ella le administró lo había matado. No, ya era tarde, eso es lo que había sucedido, ¿sí? Se publicaron artículos del avance de la investigación en revistas de gran circulación y tenían apoyo del... No, nada lo convence hoy a Ramírez, no quiere que grabe más clases, no quiere que haga más Zoom, está harto. En 1972 el New York Times los descubre. Descubre lo que está sucediendo en Tuskegee, Alabama, y de los participantes 28 ya habían muerto de sífilis, otros 100 de complicaciones relacionadas con la sífilis, 40 parejas y 19 contagiados. No conformes con este estudio que se estaba realizando en Estados Unidos, entre 1946 y 1948 se hizo un programa similar en Guatemala, patrocinado por los Estados Unidos de Norteamérica. Los médicos estadounidenses inoculan sin consentimiento ni conocimiento a 1.500 víctimas. Niños del orfanato Rafael Ayau, de la ciudad de Guatemala, a presos y a pacientes de un manicomio. Esto fue reconocido oficialmente recién en el año 2010, ¿sí? A pesar de que ya se había hecho el informe Belmont, en donde en su momento Ramírez no me deja pensar, no me deja hacer una clase como las que a mí me gustan. En la década del 70, del siglo XX, como les decía yo, el New York Times descubre lo que se estaba haciendo en Tuskegee, y se hace el informe Belmont, en donde se reúnen abogados, filósofos, médicos, enfermeros, etc. Y se arman los principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación, basados en el trabajo de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos ante la investigación biomédica y de comportamiento. En Guatemala, recién en el año 2010 se reconoce que se hizo durante esos 2 años, con el patrocinio de Estados Unidos, la misma aberración. Bueno, Estados Unidos en ese momento, ¿qué hizo? Les dio unas moneditas, más o menos como el perrito de que le dieron a la mamá del chiquito este muerto acá al sur de Bahía Blanca ahora, por la zona de Mayor Buratovich. No me sale cómo se llama, yo lo compartí tantas veces, y ahora aparecieron restos de su cuerpito, el ángel con una sola zapatilla, ¿sí? Que murió, y bueno, como es una pobre persona y no sabe reclamar y no entiende de sus derechos, se conformó con que el presidente la reciba en la casa, en la quinta presidencial de Olivos, y le regale un hijo de su perro, a cambio de un hijo de ella, que murió en manos de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?
aberración bioética si las hay. Lamentablemente especulan con eso. El informe Belmont, entonces, fines del 70, del siglo XX, el informe Belmont habla del respeto a las personas, proteger la autonomía y tratarlas con cortesía, respeto y teniendo en cuenta el consentimiento informado. Ya ahí empezaban a hablar también en Estados Unidos de consentimiento informado. Recuerden que en la Alemania nazi, 1947-1948, aparece el Código Nuremberg que empieza a hablar de la autonomía y el consentimiento informado. Habla de la beneficencia, el informe Belmont, maximizar los beneficios para el proyecto de investigación y minimizar los riesgos para el sujeto, eso sería la no maleficencia. Y la justicia, usar procedimientos razonables, no explotadores y bien considerados. ¿Sí? Y ahí nacen los 4 pilares de la bioética, en 1979, que los escriben Beauchamp y James Childress, que son los 4 principios, que bien hablo en inglés, que lo parió, no van a decir que no soy una maravilla. Que son los 4 principios que ustedes vieron así rápidamente con la película: la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. ¿Sí? La autonomía en esto de poder decidir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, y cuándo lo quiere y cómo lo quiere. La no maleficencia, lo que decíamos recién, ¿sí? No realizar daños adrede. La beneficencia, todo el mayor beneficio posible. Dentro de la beneficencia tenemos la justificación del utilitarismo médico, ¿sí? Un mal menor por un bien mayor. Y la justicia habla de que todos los hombres tienen derecho a ser atendidos de la misma manera y tienen que tener un alcance justo a toda la atención en salud. Bueno, paternalismo y perfeccionismo, paternalismo médico, donde papá manda, manda papá. ¿Sí? Habló papá, hay que callarse la boca. La libre elección individual de una pluralidad de planes de vida es valiosa. El Estado y los demás individuos no pueden interferir con tales decisiones autónomas. Es lo que está sucediendo ahora, ¿o no? Ahora nos dicen todos encerrados, ¡tum! Todos encerrados. Y aquel que intenta ser autónomo y decir, no, ¿por qué me van a obligar si la Constitución me garantiza derechos individuales? Ese es maltratado, es tratado como el anticuarentena, el culpable de todos los casos de coronavirus que hay. Mientras tanto, papá en el poder se reúne con sus amigotes, no estoy diciendo ni el presidente, ni el gobernador, ni Larreta, ni Macri, ni, ¿sí? Estoy hablando de papá. Se reúne, papá poderoso, se reúne con sus amigotes y se sacan fotos abrazaditos, sin barbijo, sin distancia social, y pasando el domingo con los seres que quieren. Cuando se le negó, por ejemplo, a un papá en serio que quería ver a su hija, se quería despedir de su hija enferma de cáncer, se le negó la posibilidad de llegar a ella por el coronavirus. El Estado simplemente debe diseñar instituciones que impidan la interferencia mutua en los planes de vida e incluso faciliten la persecución de tales planes. No me van a entender nada porque es muy difícil dar clases con Ramírez llorando atrás mío. Principio del daño. La única razón que justifica el uso de la coerción contra un miembro de una comunidad civilizada en contra de su voluntad es la prevención de daños a terceros. O sea, quédate en tu casa para protegerte a vos, bárbaro, pero si salís también tenés que pensar en el otro. ¿Sí? Cuídate vos y cuidá del otro también, ¿ok? El bien de la propia persona no es suficiente, sino que tiene que ver, estamos hablando de bioética, y no solo de coronavirus, no causar daño a otras personas, ni a otros animales, ni a las plantas, ¿sí? A ningún ser vivo, ¿ok? Cuanto más grito yo, más grita Ramírez. El paternalismo
Es una misión legítima del Estado imponer a los individuos conductas o cursos de acción que son aptos para que satisfagan sus preferencias subjetivas y los planes de vida que han adoptado libremente. Todo esto aplicado al paternalismo médico tiene que ver con que vos sos libre de decidir, pero acá mando yo. O sea, se hace lo que yo digo, ¿sí? Obligatoriedad y contenido, por ejemplo, en el Estado, la obligatoriedad y el contenido de la educación primaria, la vacunación obligatoria, la obligatoriedad de uso de cinturones de seguridad y casco, prohibición de nadar en ausencia de bañeros. Es todo más que perfecto, es todo más que comprensible y aceptable porque todo va a favor de uno mismo. Pero ¿qué tal con las libertades individuales? Digo, siempre y cuando no ponga en riesgo las libertades de un tercero en mis decisiones individuales, ¿sí? La educación de los jóvenes, acceso libre al conocimiento y adquisición de principios de racionalidad. Bueno, hoy lo hemos perdido un poco el acceso libre, hoy necesitan de Internet y toda esta tecnología que garantiza el poder comunicarse. No involucra compromiso con ciertos planes de vida y excelencia humana y no necesita incitar a los jóvenes a que experimenten con la forma de vida más extravagante. Dentro del paternalismo médico está el voto obligatorio, nos obligan a votar. ¿Sí? El gobierno democrático como bien público que debe ser mantenido con la cooperación de todos sus beneficiarios. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto!, ¿no? ¿Cuánta gente votaría si nos dejan la libertad de decir voto o no voto? Paternalismo suave y paternalismo duro. Ejemplo de paternalismo suave. Hay un puente dañado, un individuo que va a cruzarlo y solo habla en japonés. Está acá en la Argentina. Es permisible actuar e interferir, pues desconoce el peligro. ¿Sí? Desde el punto de la bioética, voy a tratar de frenarlo porque se va a caer en ese punto, en esa parte del puente que está roto. Pero, ¿y si lo conoce y lo que en realidad quiere es suicidarse? ¿Es impermisible interferir? ¿No nos está permitido interferir si él se quiere suicidar? Eso sería el paternalismo suave. Y un ejemplo de paternalismo duro sería, a veces es permisible interferir y evitar el suicidio voluntario. Miren, hace poco sucedió en Madariaga, hace poco digo yo, no estábamos en cuarentena y hace como 800 años que estamos en cuarentenados. La infinitena leí hoy, muy bueno. No estábamos en cuarentena todavía, digo. Llaman de un domicilio, va la ambulancia y la persona había intentado ahorcarse. Estaba en paro cardiorrespiratorio y el médico lo rehabilitó, lo reanimó, le hizo RCP, solo con las manos, pum, lo cargó en la ambulancia, lo llevó al hospital, le pusieron todas las drogas que necesitaba, lo reanimaron, pum, tiene vida. Motivo de diagnóstico, paro cardiorrespiratorio secundario, ideación suicida. ¿Qué paternalismo ejercemos ahí? ¿Es válido reanimarlo? Es válido reanimarlo si después te vas a hacer cargo de lo que hiciste. O sea, esa persona se quitó la vida porque le estaban pasando cosas muy duras, que no las podía manejar. O sea, vos se la devolviste a la vida. ¿Qué vamos a hacer de ahora en más? ¿Le podés brindar un servicio que ya no tenía y por eso se quitó la vida? A eso se refiere el paternalismo suave. Y si quiere suicidarse, por ahí no tengo que interferir. ¿Sí? Y el perfeccionismo. Es una misión legítima del Estado hacer que los individuos... Todas estas azules están puestas en azul eléctrico porque son, para mí, bastante irónicas. ¿Sí? La realidad es así. Estos son conceptos, pero ¿qué nos pasa con la experiencia en estos conceptos?
El perfeccionismo es una misión legítima del Estado hacer que los individuos acepten y materialicen ideales válidos de virtud personal. Es permisible prohibir conductas que sean moralmente inaceptables, sin que importe si causan daño a terceros o al agente a quien se restringe. Por ejemplo, dice prohibir conductas que sean moralmente inaceptables. Le prohibimos, le decimos que no puede negarse a una enfermera, ¿cómo es la religión? Bueno, hoy estoy fallada de mente, estoy demente hoy, fallada de mente. Esta religión que no admite las transfusiones de sangre, y nosotros le prohibimos a esa enfermera tener esa práctica. Vos acá en este hospital se hacen transfusiones y vos lo tenés que realizar. Bueno, miremos qué dice la ley al respecto. La ley dice que ella se puede negar siempre y cuando haya otra persona que lo pueda realizar, ¿sí? Bueno, por suerte hoy están los bancos de sangre que mínimamente son ellos los que se encargan, ya casi no participa enfermería. Y las personas de esta religión no van a ser precisamente gente que extraiga sangre para transfusiones. Dentro del perfeccionismo seguimos, el Estado no puede permanecer neutral respecto de concepciones de lo bueno. Debe adoptar medidas educativas, punitorias, etc. ¿Vieron lo que hizo el gobierno de Jujuy? Sacó una resolución que dice que aquella persona que pertenece a los esenciales de salud y falte al trabajo, no importa por la razón por la que falta, va a pagar multas de hasta 1 millón de pesos por haber faltado al trabajo, porque está faltante de personal. Y encima ha salido a buscar voluntarios que atiendan a la gente COVID-19 vía WhatsApp, cuando todavía no está la ley de telemedicina, de telesalud. Bueno, esas son concepciones que tiene el Estado de cosas que también, de cosas que deberían ser aceptables. Y sin embargo, caramba, no solo el Estado le va a cobrar multas a aquellas personas que no vayan a trabajar, sea la razón cual fuere, si es personal de salud, sino que además están pidiendo voluntarios, si son solo 3 horas por día. Mi tiempo, perdónenme, mi tiempo es oro y el oro es plata. Así que no te pueden pedir 3 horas de tu día de forma voluntaria, 3 horas por día, 900 horas al mes. Gratis, voluntarios para el gobierno de Jujuy, porque dicen que es bueno, ¿sí? Y mientras tanto sancionan al personal punitorio, significa sanción económica a quien no cumpla, que sean necesarias para que los individuos ajusten su vida a los verdaderos ideales de la virtud y del bien. Bueno, les voy a dejar estas discusiones para que las piensen. ¿El voto debe ser obligatorio? ¿Debe prohibirse la publicidad del tabaco? ¿La educación primaria y los contenidos establecidos por el Estado deben ser obligatorios? ¿El matrimonio igualitario estuvo bien que se legalice? ¿Debe prohibirse el discurso del odio, el hate speech? Bueno, ahora vamos al utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? Es una corriente ética propuesta en los siglos XVIII y XIX en Inglaterra por Jeremy Bentham y su seguidor James Mill. Es una filosofía consecuencialista, pues juzga la corrección de las acciones según su resultado en términos de cantidad de placer o felicidad obtenido. ¿Sí? No importa si en el medio hubo dolor, si al final hay felicidad. Básicamente ese es el principio. Digamos, ellos dicen, el fin justifica los medios. Si en el medio dolió, no importa porque al final fue feliz. ¿Sí? Tipos de utilitarismo, negativista, del acto moral y el preferencial. El utilitarismo se divide en 3 tipos, decíamos, negativista. Cree necesario prevenir la mayor cantidad de dolor o daño para el mayor número de personas. Un bien mayor para un mal mayor, como les dijo Miss Everboyce a los afroamericanos para convencerlos de entrar en este estudio, ¿sí? Utilitarismo del acto moral. El mejor acto es aquel que forme parte de una norma que sea la que nos proporcione más utilidad, ¿sí?
Y el utilitarismo preferencial afirma que lo correcto es hacer aquello que produzca las mejores consecuencias para el mayor número de personas. Esto es lo que le dijo la señorita Evers. Y esto lo dice John Stuart Mill. Digamos, la diferencia entre maestro y discípulo, entre Bentham y Mill, es que Bentham era más individualista y Mill pensaba más en la comunidad, en la gente. El utilitarismo como teoría ética asume tres propuestas. Aquello que resulta lo más valioso para los individuos, ¿sí? El fin justifica los medios. El mejor estado de las cosas es aquel en que la suma de lo valioso es lo más alto posible, ¿sí? Y aquello que debemos hacer es aquello que consigue el mejor estado de cosas conforme a esto. Un mal menor para un bien mayor, ¿sí? Esos son los pensamientos fundamentales. Los filósofos representativos, Jeremy Bentham, nació en Londres, fue un gran pensador inglés, creador del utilitarismo. Desde el siglo XIX convirtió su casa en un centro de intercambio intelectual y un foro de un activo movimiento utilitarista. Entre sus amigos y seguidores más cercanos se encontraba James Mill, padre de John Stuart Mill, que fue el discípulo el que recreó el utilitarismo. Nació en Inglaterra en el siglo XIX, es un teórico del utilitarismo, político y filósofo, fue un gran seguidor de Jeremy Bentham, amigo y maestro de su padre, James Mill. Gracias a él ahora se sabe tanto sobre el utilitarismo porque fue él quien recogió y difundió esta propuesta de pensamiento. Según él, el principio de felicidad. Sostiene que uno debe actuar siempre con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas posibles, aun cuando en el medio haya algún sufrimiento. Bien, terminamos con esta parte de ética, deontología.